Muy buenas tardes a todas y a todos que se están uniendo a este panel. Si les parece, vamos a dar unos minutitos para que se incorporen todas las personas y comenzamos. Pues muchas gracias a quienes se han unido. No quisiera hacer esta presentación muy larga, así que les cedo la palabra a nuestra moderadora de hoy, Ivonne Garza. Viene de parte de Unil Institute y bueno, como saben, es exalumna también de la Libre. Así que Ivonne y a todas las panelistas, bienvenidas y te doy la palabra. Muchas gracias, Pame. Pues bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas y todes a este panel sobre interrupción legal del embarazo en México, retos y avances. Es un placer y un privilegio poder moderar este panel en el que contamos con tres excelentes panelistas en el que vamos a discutir varios temas de interés, pero antes de eso recordarles que este evento hace parte de la cartelera feminista que está organizando el PIGE de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y que este es solo uno de los eventos que hacen parte de toda una semana de actividades y así que les invitamos a seguir participando del resto de eventos. Al final de este espacio, después de que escuchemos a las panelistas, habrá un espacio de preguntas y respuestas, así que también les invitamos a participar con preguntas del chat a través de la funcionalidad del chat de Zoom y plantearnos las preguntas que vayan teniendo conforme este espacio vaya avanzando. Y solo para darles una idea de lo que vamos a estar hablando en este espacio, contarles que un poco vamos a discutir sobre dónde estamos actualmente en materia de interrupción legal del embarazo, cuáles han sido los avances significativos que México ha tenido en este tema, los retrocesos que han tenido lugar. Y para eso vamos a hablar primeramente de qué aspectos jurídicos han logrado establecer y alcanzar esos avances y qué otros aspectos jurídicos han planteado retos y obstáculos para llegar a más avances o para tener retrocesos en la materia y encontrarnos frente a otros nuevos escenarios. Hablaremos también de los aspectos sociales que han contribuido a esos avances y a esos retrocesos y finalmente tendremos un espacio de poder hablar sobre las experiencias comparadas de otros países en la región, de cómo se han dado avances en otros países para ver si en esas lecciones aprendidas hay lecciones y herramientas que México podría tomar cuando hablamos de interrupción legal del embarazo en México. Así que, bueno, me daré ahora la tarea de presentar a nuestras panelistas. Primeramente les presento a Rebeca Lorea. Rebeca Lorea es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y estudió una maestría en Derechos Humanos en esa misma universidad. Cuenta también con estudios avanzados por American University en Washington. Antes de estar en Gire, trabajó en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y cofundó la organización Amicus DH, que defiende los derechos de la población de la diversidad sexual.
Cuando el patriarcado caiga, dice que se dedicará a vender ropa usada. Actualmente, Rebeca se desempeña como coordinadora en el área de incidencia en política pública del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE AC, donde realiza monitoreo de forma permanente sobre la normativa y políticas públicas relacionadas con derechos reproductivos en México y diseña estrategias para impulsar cambios acordes con los estándares más altos en derechos humanos para evitar retrocesos en los mismos, tanto a nivel federal como local. Bienvenida, Rebeca. En segundo lugar, tenemos a Sandra Hermelinda Cardona Lanís. Sandra es defensora de derechos humanos sexuales y reproductivos. Se reconoce como feminista social. Desde hace más de 20 años se ha enfocado en la lucha de una vida libre de violencia. Es cofundadora de la asociación civil Voces de Mujeres en Acción, donde actualmente participa como facilitadora de talleres. También Sandra es fundadora y parte de la red Necesito Abortar, donde se trabaja el acompañamiento del derecho a decidir de las mujeres para que puedan tener un aborto libre y seguro en su casa. Es acompañante legal en casos de violencia sexual y violencia digital. Es fundadora y parte de la Red por la Justicia Reproductiva, integrante de la Red Nacional contra la Violencia de Género y coordinadora de la Zona Norte en la Fundación Marie Stopes, México. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida, Sam. Y finalmente, tengo el gusto de presentarles a Silvia Serrano Guzmán. Silvia es abogada, directora asociada de la iniciativa Familias Saludables del O'Neill Institute de la Universidad de Georgetown. Silvia obtuvo su grado de abogada en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, su máster en estudios legales internacionales con un certificado en derechos humanos de la Universidad de Georgetown y su máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Antes de sumarse al equipo del O'Neill Institute, Silvia se desempeñó como abogada de la sección de casos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por más de 10 años. Bienvenida, Silvia. Así que bueno, para poder iniciar, paso la voz a Rebeca. Muchas gracias, Rebeca, por estar con nosotros. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. La verdad, estoy muy contenta de que el PIGE haya organizado este evento y llevar este tema tan importante a cada vez más espacios y que además sea un espacio con mujeres que admiro mucho desde hace tiempo. Yo tengo una presentacioncita, no sé si ahorita me dicen si se ve o no. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, ya la vemos. No sé si, sí, Ya, solo. Gracias, Rebeca. No, a ustedes. Pues bueno, en mi tiempo que tengo asignado en este panel, voy a platicarles un poquito del marco jurídico actual, de la interrupción legal del embarazo en México, y pues sobre todo de los retos que quedan para, en términos de derechos humanos, pues que sea una realidad el acceso para todas las personas que lo necesitan en México, las mujeres y las personas que tienen capacidad de gestar. Quisiera como empezar enmarcando esta parte de despenalización del aborto en la parte legal y en la parte social. Sé que Sandra va a entrar mucho más en la parte social, pero no quería yo dejar de mencionarlo como un aspecto vital, súper importante. Las leyes, y creo que acá como las que estamos abogadas sabemos que las leyes son súper importantes, son agente de cambio social, pero no por sí mismas también tienen limitaciones para cambiar las realidades y que siempre hay que acompañar todas estas estrategias también con un aspecto social. Entonces, que despenalización del aborto podemos hablarlo como en la parte legal, como tal, sacar el aborto de los códigos penales durante un tiempo de gestación o por causales, y la parte social que también se refiere a poder hablar de aborto y de interrupción del embarazo sin estigmas, sacarlo como del closet, por así decirlo, darnos cuenta que es un evento reproductivo súper común en la vida de las mujeres y que por ello deberíamos de avanzar en la parte legal. Y entonces, bueno, sobre lo legal, actualmente en México el aborto está regulado y contemplado en los 33 códigos penales vigentes, que son 32, uno por cada entidad federativa y un código penal federal.
solamente, como podemos ver en esta tablita que les estoy compartiendo, solamente en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca tenemos la despenalización del aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación por la sola voluntad de la mujer. Y estas, o sea, aparte de estas 12 semanas, convive con otras causales que son supuestos específicos en los cuales o bien no hay responsabilidad penal o simplemente hay no punibilidad, o sea, no castigo. Entonces ya después de estas 12 semanas, que solo están en la Ciudad de México y en Oaxaca, que son como las legislaciones más avanzadas en México, encontramos que cada estado tiene supuestos distintos. El único supuesto que existe, la única causal que existe en todas las entidades es la causal violación, que además se acompaña no solo de que en los códigos penales se establezca que cuando el embarazo es producto de violación no se castiga o es excluyente de responsabilidad, sino que además esto, lo que dicen los códigos penales, se acompaña con lo que dice la Ley General de Víctimas, en la que se establece como derecho de las víctimas de violación la atención médica de urgencia y como tal el servicio de interrupción del embarazo cuando ellas así lo solicitan. Vemos que hay otras causales, como la causal salud, por ejemplo, que como tal en los códigos penales solo está en 16, la causal peligro de muerte en 24, y pues así como van cambiando de entidades a entidades. Aunque ya también metiéndonos o ahondando un poco más en qué tanto funcionan estas causales, pues también tienen sus retos, incluso la causal violación, que es la que pues uno pensaría que tiene menos retos en el acceso porque es la única que no cambia, literal cambiándose de un estado a otro. Sin embargo, pues sí persisten retos sociales, sobre todo para la implementación de la causal violación. Además de estos códigos penales y de la Ley General de Víctimas, la causal violación también está sustentada y protegida y se puede como operar a partir de la norma oficial mexicana 046, violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención, que es este ordenamiento jurídico emitido por la Secretaría de Salud y dirigido a todo el Sistema Nacional de Salud, que señala cuáles son las obligaciones de todo el personal de salud, o sea, de cualquier persona que esté en el Sistema Nacional de Salud y que tenga contacto con alguna mujer víctima de violencia familiar o sexual. Entonces, en esta NOM 046, pues establece que cualquier mujer y adolescente a partir de los 12 años que acuda después de una violación y con un embarazo que no quiere continuar a las instituciones de salud a interrumpir ese embarazo, pues se le tiene que dar el servicio y lo único que debe presentar, el único requisito es que lo solicite por escrito bajo protesta de decir verdad. Entonces, hasta ahí ahorita como que tenemos abordado un poco la parte tanto del legislativo como la parte ahora del Ejecutivo, de esta NOM 046 emitida por la Secretaría de Salud. Sin embargo, también, bueno, igual en el legislativo traía esta tablita de algunos avances en términos de causales que nosotras hemos monitoreado desde 2011, 2014, 2015 hasta llegando a 2019, que aquí dice voluntad de la mujer, no es como tal causal, sino como despenalización porque ya no existe como tal el aborto dentro de las 12 semanas de gestación. Sin embargo, un año antes en Oaxaca, por ejemplo, se agregó la causal de riesgo a la salud de la mujer. En 2018 en Coahuila también se agregó la causal riesgo a la salud. Entonces, sabemos que por lo general cuando se habla de aborto o despenalización o de que los congresos están discutiendo aborto, por lo general, o al menos, por lo menos los últimos años, sobre todo, han sido como discusiones sobre las 12 semanas de gestación, pero pues también han habido estos otros pequeños avances, al menos en papel, dentro de los legislativos estatales para aumentar causales. Y pasando ya al judicial, tenemos de parte aquí hay como algunos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema de aborto, que aquí sí a mí me gustaría como aclarar que la verdad es que la Suprema Corte en
todas las ocasiones que se ha pronunciado de fondo sobre temas de aborto, pues lo ha hecho en favor de nuestros derechos. O sea, y como que los más, o los que nosotras ponemos como más, como hitos dentro del ámbito judicial, están cuando la Corte declaró la constitucionalidad, determinó la constitucionalidad de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, en las acciones de inconstitucionalidad 146 y 147, y lo cual, pues, la verdad es que fue un gran avance porque ya, pues sí, precisamente porque deja ya claro que la despenalización en las primeras 12 semanas está protegida por la Constitución, y entonces como que ya es una discusión menos que tenemos que saldar quienes nos dedicamos a este tema. Unos años después, la Corte se pronunció por primera vez como tal en el tema de aborto en el caso de una mujer en particular, de ella una víctima, y fue en los casos de Marimar y Fernanda. Son casos distintos. Uno, los hechos son del estado de Morelos, y otro, los hechos son del estado de Oaxaca, pero ambos casos guardan la similitud en los hechos de que fueron mujeres. De hecho una de ellas era adolescente, a quienes se les negó el aborto por un embarazo producto de violación, aun cuando ya estaban las causales, aun cuando ya estaba esta ley general de víctimas. Las instituciones de salud les negaron este servicio, y entonces con acompañamiento jurídico de Gire, la Suprema Corte pues se pronunció y determinó que esta negativa de aborto era una violación a sus derechos reproductivos, y que como tal pues tiene que ser reparada integralmente. Y el pronunciamiento de fondo más reciente es el del 15 de mayo de 2019, en un caso que tiene que ver con un embarazo que ponía en riesgo la salud de Margarita, una mujer que es derechohabiente del ISSSTE, y la institución del ISSSTE, 20 de noviembre, le negó el aborto aún cuando sabía que el embarazo ponía en riesgo su salud. Entonces, en la sentencia, la Suprema Corte reconoció que el derecho de las mujeres a la salud incluye el acceso al aborto cuando sus embarazos están comprometiendo su salud. Entonces, creo que este como panorama que intenté darles ahora intenta justamente cubrir tanto lo que pasa en los legislativos, lo que pasa en el ejecutivo, y lo que también está pasando en el judicial. Eh, ha habido otros pronunciamientos, aparte de los de la infografía que les pongo acá, en la acción de inconstitucionalidad 10 del 2000, en la llamada ley, que fue también un poco antes de la despenalización en la Ciudad de México, unos años antes. También se aumentaron las causales en el Código Penal del entonces Distrito Federal, y también en su momento se promovió una acción de inconstitucionalidad que la Suprema Corte pues avaló el aumento de causales. Hay otros casos como las acciones de inconstitucionalidad, ay, perdón, no sé qué pasó, 11 y la 62 de 2009, que están relacionadas con cuando se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, y muchos congresos locales comenzaron a reformar sus constituciones locales para agregar una cláusula de protección a la vida desde el momento de la concepción. En su momento se impugnó, y la Suprema Corte en uno de los casos no logró los votos pues para que sí fuera inconstitucional esta reforma, y en otro, en el caso de San Luis Potosí, pues se desestimó, aunque actualmente hay también una discusión pendiente otra vez en la Suprema Corte al respecto. Y también hubo otro caso de una mujer, que es el caso de Adriana Manzanares, y es un amparo directo, y fue una mujer criminalizada por homicidio en razón de parentesco ante una emergencia obstétrica. Y ya los últimos dos puntitos son los últimos que mencioné. Pues aparejado a todo esto, que en el papel son avances jurídicos, pues también está la parte de despenalización social, sobre todo que desde que en 2018 en Argentina por poquito y se ganó la despenalización,
este movimiento de Marea Verde. O sea, en México ya teníamos décadas luchando por el aborto, hablando de ello. Si estamos nosotras acá en el PIGE hablando de esto, es gracias a un montón de mujeres que llegaron antes de nosotras y que se dedicaron también a generar información objetiva, laica, científica, a hablar del tema, a hacer incidencia política y a un montón de cosas. Eh, pero creo que la ola como tal, tan a favor del aborto, tan abiertamente, se vino con la marea verde, que pues inundó toda América Latina. Acá en México también tenemos todas nuestras mareas verdes. Me atrevería a decir que todas las que estamos aquí somos parte de la marea verde. Y también es un trabajo vital, o sea, traer estas discusiones a las calles, no solo a los congresos, no solo a los tribunales, sino también traerlas a las calles, a nuestras familias, a las escuelas, a todos lados, para que, o sea, para que a la par se vaya avanzando como en la parte jurídica y que en su momento, cuando se logre la parte jurídica, tengamos menos retos para su implementación, y sobre todo que nos quitemos el estigma todas y sepamos que esto pasa todos los días y que deberíamos tener derecho a hacerlo sin sentirnos estigmatizadas. Y también creo que en esta parte de la despenalización social entra el trabajo súper valioso que hacen compañeras como Sandra, que va a hablar después de mí, eh, que hablan de este tema sin estigmas, pero bueno, ya la dejaré que ella hable de su propio trabajo. Eh, y ya, creo que es todo de mi parte. No sé si me sobraba o me faltaba tiempo. No, muchísimas gracias, Rebeca, por esta presentación tan acotada y que nos da como un panorama muy general y súper resumido de lo que ha tenido lugar en nuestro país en temas de avances jurisprudenciales, de criterios legislativos. Pero me encanta también el énfasis que haces en la importancia de los avances sociales que tienen que ir acompañados, que también tienen que ir aconteciendo al lado de lo jurídico, es decir, lo social y lo jurídico se acompaña y es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, así que gracias por eso y creo que esta semana además pues es una semana en la que estamos conmemorando todo este trabajo de quienes nos anteceden y el trabajo que hacemos y el trabajo que seguirá. Entonces, nada, buenísimo poder tener ese recuento y ese recordatorio de que nada tiene sentido si lo social tampoco avanza. Así que muchas gracias. Y un poco para hablar más de eso, tenemos ahora a Sandra, que nos va a compartir un poco de la experiencia en lo social, de acompañamiento y de cómo es el trabajo que hacen en la organización en la que Sandra trabaja. Así que te paso la voz, Sandra. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues, ¿qué les puedo decir? Me encanta toda la gente que se está conectando porque quiere decir, una, o están a favor o están en contra o vienen a ver qué rollo. Entonces, de verdad, me fascina que estén aquí. ¿Por qué? Porque de aquí pueden hacer muchas cosas. Pueden ir conociendo el trabajo de las redes, de lo que hacemos. Y algo que que yo siempre les digo, por ejemplo, cuando estoy acompañando a alguna chica, es, no te preocupes, o sea, fuera de todo, dentro de los objetivos, por ejemplo, de la Agenda 2030, viene tu derecho a abortar y que el Estado te lo debe de proveer. Entonces, las mujeres que llegan con nosotras a tener un acompañamiento totalmente amoroso, podría decirle yo, amoroso, pero también muy, 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 muy cuidado. Precisamente hace un ratito estábamos platicando y me preguntaban, oye, pero si es clandestino, ¿qué rollo? Pues sí, es peligroso. No es, o sea, tenemos que quitarle esa palabra de clandestinidad. Y ahora precisamente viene la Organización Mundial de la Salud y nos habla de abortos autogestivos en tu casa. Lo acaba de sacar el año pasado. O sea, ¿por qué? Por la cuestión de la pandemia, ya reconoce que los abortos de las mujeres, y no está hablando de causales, no está hablando de nada de eso, está diciendo que podemos tenerlos desde nuestros hogares, que podemos, obviamente tiene que ser de manera informada, siempre, siempre. Entonces, por ejemplo, yo les comentaba hace un rato a mis compañeras
les decía, bueno, nosotras cuando hacemos el acompañamiento, les hablamos de lo legal, porque llegan y nos dicen, es que es ilegal. A ver, en Nuevo León y en todo México es legal y es ilegal. Entonces, pero pues hay causales, entonces vamos a ver cuáles son estas causales. E increíblemente con la causal que más se ha batallado precisamente aquí en Nuevo León, y me gustaría muchísimo compartírselos, es con la causal de violación. Es increíble, de verdad es increíble, que las mujeres que fueron violadas no puedan tener acceso, las mujeres, las niñas y las adolescentes, a la NOM 046. Y digo así, que no pueden tener acceso porque me ha tocado estar, y le ha tocado a mis compañeras de la red, estar en el hospital y no las dejan entrar, o sea, desde el guardia de seguridad. Ya no digamos los médicos, ya no digamos que las tratan mal las enfermeras o algo, no, desde el guardia de seguridad. Entonces, ¿qué protección estamos dando a nuestras niñas, adolescentes y mujeres? Nosotras que estamos, y yo pues estoy ya por terminar por concluir mi carrera de Derecho, y de verdad me urge terminarla. ¿Por qué? Porque veo que hace falta esto, porque me he topado que no hay nada que nos pueda realmente eh, cubrir, vaya, que nos puedan acompañar desde lo legal. Me ha tocado, por ejemplo, estar hablando con fiscales y me dicen, bueno, es que fue violada, pero ya tiene más de 12 semanas o ya se pasó de las semanas. Y en nuestro Código Penal, ni en ninguna parte de Nuevo León dice cuál es el número de semanas por las cuales por violación tienes acceso a la NOM 046 o tienes acceso a un aborto. No lo dicen y no lo saben. Y son personas que han estudiado, que han estado estudiando mil cosas y no saben que tienen acceso, que tienen la obligación como servidores públicos, como personas que están dentro de una institución de salud, de brindar esta norma. Y es una de las cosas con las cuales más hemos estado trabajando desde Necesito Abortar. Es súper importante saber también otra de las causales y con las cuales hemos corrido, así lo digo, hemos corrido con Gire, es precisamente la causal de malformaciones. Nos tocó un caso precisamente que llevamos hace 2 años con Gire, donde no le querían dar a la chica, ella desde las 12 semanas quería interrumpir porque le dijeron que venía mal. Le cerraron las puertas en hospitales privados, hospitales públicos, ella sin recursos económicos, ella y él, porque los dos estaban en esto, tuvimos que recurrir a Gire. Y si les cuento cómo venía ese producto, van a decir, oye, pues no es justo. Claro que no es justo. ¿Cómo vas a mantener a una persona así? O sea, ¿cómo puedes obligar a una mujer a tener una gestación? Y una de las cosas que le decían, bueno, es que hay un 60% de posibilidades de que nazca muerto. Imagínense, o sea, estar gestando a alguien que sabes que puede morir. Pues obviamente estamos hablando de injusticia social a todo lo que da. Y nuestras leyes no nos están protegiendo para nada. De hecho, acaba de salir un reportaje con el cual estuvimos allí apoyando a trabajar. Y nos hablan de 102 carpetas en el 2020 abiertas por el delito de aborto. Cuando no se puede comprobar, y yo creo bueno, como acompañantes lo sabemos, no se puede comprobar si una persona ingirió el medicamento para abortar o no. Y ustedes como abogadas y abogados saben que se tiene que probar. Y mientras no haya esa prueba, pues no. Y muchos de esos casos fueron mujeres que fueron interceptadas en los hospitales, donde no tuvieron un abogado que las representara. ¿Y qué está pasando ahí? Pues están violando su debido proceso y sus derechos humanos y sus derechos a tener una buena defensa. Entonces, si vamos, y esas son cositas que he ido aprendiendo con todo el rollo, ¿no? Del acompañamiento. Entonces, creo que es muy importante hablar ya, quitar la palabra clandestino y ponerle como le ha puesto precisamente la Organización Mundial de la Salud, abortos autogestivos en tu casa, tranquilamente. No irnos a
a otras cuestiones definitivamente. En cuanto a la NOM 046, algo que sí me gustaría comentar, que es para mí, pues, ¿qué les puedo decir? Súper importante, es que ya pueden accederlo precisamente niñas, a niñas y adolescentes entre 12 y 17 años. Esto fue una reforma que vino en el 2016. No es necesario que tenga el consentimiento de la madre, el padre o tutor. La chica, si confía en alguien, puede ir al hospital y presentarse y solicitar por medio de una carta que fue violada y se le debe de dar la atención. Y a niñas menores de 12 años también se puede. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque es una de las cosas con las que nos hemos topado directamente cuando llegamos al hospital, que nos dicen, tiene que traer una orden de un juez. Y a mí me gustaría que me dijeran cuánto se tarda una orden de un juez. Todavía no le entro a eso, pero obviamente en pandemia iba a estar súper difícil poderla conseguir. Y los casos no es uno ni dos, son demasiados casos. Tenemos casos también, por ejemplo, de mujeres que han sido violadas, adolescentes, niñas, donde no se les ha ofrecido la NOM 046. Tengan o no un embarazo. Ya por default, en cuanto van precisamente a la fiscalía, en cuanto van a un CODE a denunciar, se les debe de ofrecer y no lo hacen. Y esto de verdad es súper triste, súper triste. ¿Por qué? Porque para eso estamos nosotras y nosotros quienes estamos trabajando las leyes. Es a nosotras y a nosotros a quien nos corresponde, sí, caminar de la mano. Yo no digo que no, pero es un derecho que ya debemos de tener las mujeres. Es un derecho que no tiene por qué legislarse, porque es un derecho humano de nosotras, definitivamente. Y bueno, no solamente con esto, que sepan, por ejemplo, que sí, aquí en Nuevo León es por medio, una de las causales es si fuiste violada, si corre tu vida peligro y si tu salud corre peligro. Pero aquí lo más loco que se me hace, para que vean cómo están las leyes, se me hace totalmente ilógico. Cuando hablamos de que si la salud de la mujer corre peligro, tiene que estar avalada por 2 médicos. Encontrarte un médico, de verdad, que no sea objetor de conciencia, es un show, pero encontrarte 2, no, mija, mejor, es más fácil, de verdad, que se saquen la lotería y que puedan ir a Ciudad de México, y se los pongo así porque es súper difícil. Por eso nosotras desde la red, por ejemplo, Necesito Abortar, buscamos la manera de poder acompañar a estas mujeres. Nos hemos acompañado con diferentes organizaciones, entre ellas, obviamente, por eso adoro a Rebe. Nos acompañamos de gira y nos acompañamos de las compañeras de Fondo María, de Fundación Mary Stops. Buscamos la manera, pero no es justo que a unos pasos, yo no digo ya kilómetros, a unos pasos de Ciudad de México ya es un delito. Y si entras ahí, ya no es un delito. Y es más fácil acceder a poder interrumpir un embarazo. Tristemente, esa es una realidad que estamos viviendo aquí en Nuevo León. Me parece increíble, de verdad, el número de carpetas, cómo se fueron aumentando por el delito de aborto, cuando realmente no hay manera de comprobarlo. Y hemos tenido casos así donde les hemos dicho, a ver, compruébalo. Y lo peor aún, aunado a esto, es también que muchas veces vemos que nuestro mismo gobierno es quien pone el dedo en las mujeres. Precisamente en este reportaje que estuvimos colaborando, presentan una circular donde dice que si el médico sospecha, o la médica, o el personal médico, sospecha que la mujer llega por una cuestión de aborto, porque llega con un sangrado, pues inmediatamente hay que hacer una notificación al CODE o al 911. Para empezar, yo me pongo así a analizar, ¿qué pasa si es un embarazo deseado y la mujer en ese momento está perdiendo ese embarazo?
¿Se imaginan que le llegue el CODE y le esté preguntando, la esté cuestionando? No es justo. ¿Qué pasa si es una niña que es víctima de violación, un adolescente? ¿Qué es lo que ha pasado? Se los voy a decir, nos las envían a nuestra casa. Esta es mi casa. No es posible que las mujeres no puedan, el Estado no las esté protegiendo y no puedan tener acceso a un aborto seguro por violación. Y que lo que haga simplemente el sector salud es lavarse las manos y decir, ahí les van. A una organización, dijeran ustedes, bueno, somos una gran organización, tenemos, no sé, 10 habitaciones para que las mujeres... No, nosotras damos el acompañamiento en casa, de manera segura, de manera de verdad amorosa. Nos ha tocado acompañamientos, por ejemplo, donde la chica nos dice, es que quiero pasteles. ¿De cuál y cuántos? O sea, no preguntamos nada más. O sea, es eso el acompañamiento, que es un derecho que tenemos las mujeres, de que si estamos decidiendo por nuestro cuerpo, creo que es el momento de también que tengan un buen acompañamiento. Una doctora que tomó ciertas capacitaciones con nosotras y nos decía, yo creo que mi obligación es, así como doy una buena atención a una mujer que desea tener un hijo, también debo de dar una buena atención a una mujer que necesita abortar. Porque las mentiras también que hay por parte del sector salud en cuanto a las mujeres que necesitan o buscan tener un aborto, de verdad no lo pueden ni creer. Y eso está cayendo precisamente en la violencia obstétrica, el no brindar esa información correcta y clara y científica. Entonces yo me pregunto, ¿cómo estamos viviendo aquí las mujeres en Nuevo León? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y dónde estamos nosotras como abogados y abogadas haciendo nuestro trabajo? Muchos y muchas cierran las puertas. Yo les invito a que las abran. De verdad, es necesario. Y es necesario hacer puentes, es necesario hacer redes. Es difícil, muy, muy difícil hacerlo aquí en Nuevo León. Pero para eso estamos las redes. Y cada vez son más redes. Cada vez, ahora que salí a la marcha precisamente, me sorprendió tanto sí ver compañeras conocidas, pero ver tantas caras de niñas jóvenes seguras de sus decisiones, seguras de lo que quieren para su vida, que yo creo que ya es tiempo de ponernos también nosotras y nosotros las pilas como abogadas y abogados y decir, aquí estamos y qué necesitan. O sea, si ya tenemos precisamente acuerdos firmados a nivel internacional, ¿qué es lo que está pasando? No sé, creo, y les dejo esto a manera de reflexión. Si necesitan información, aquí estamos como red, como organización y en lo que podamos apoyar, definitivamente. Gracias. Muchas gracias, Sandra, por este compartir de la experiencia que ustedes están teniendo. Y por último, paso la voz a Silvia, quien nos va a estar compartiendo un poco más de la perspectiva regional, de cuáles han sido las lecciones en otros países de la región. Así que muchas gracias por participar de este espacio, Silvia. Gracias, Ivonne. Bueno, yo voy a contar un poco la experiencia en Colombia principalmente con relación a la despenalización progresiva del aborto y el tema de las barreras de acceso. Y bueno, contar que en Colombia pues ha habido un rol muy preponderante en este tema del Poder Judicial. Así que yo voy a organizar un poco esta presentación contando la experiencia en Colombia, que en realidad en muchos temas prácticos y del día a día de lo que cuentan Rebeca y Sandra, realmente se parece mucho a lo que se ha visto en Colombia y lo que se debate ahora. Entonces yo les voy a contar un poco la historia como en 3 momentos. Primero el momento inicial de la despenalización por causales, luego lo que yo llamo como un proceso de judicialización de las barreras de acceso por varios años, más de una década. Y el tercer momento, que es el que se está viviendo ahora, que es el debate más general sobre
la discusión de si es válido el uso del derecho penal en general respecto del tema de aborto. Entonces, voy a ir contándoles un poco cómo se fue evolucionando en cada una de estas etapas. Primero, bueno, en el año 2006 fue que por primera vez, por vía de una acción de inconstitucionalidad abstracta, en Colombia se despenalizó el aborto para 3 causales específicas: causal violación, incesto o inseminación no consentida, causal peligro para la vida de la mujer o peligro para la salud de la mujer, y causal de inviabilidad fetal o una malformación que fuera incompatible o que generara una inviabilidad con la vida extrauterina. En los 3 casos se hizo, digamos, a través de una, como decía, de una acción abstracta de inconstitucionalidad. En Colombia, a diferencia de México, cualquier persona puede interponer una acción ciudadana de inconstitucionalidad de cualquier ley y se genera una decisión abstracta de inconstitucionalidad. O constitucionalidad. Entonces, en este caso, lo que hizo la Corte Constitucional fue establecer una constitucionalidad condicionada, indicando que era constitucional el tipo penal de aborto, pero siempre que se entendiera que no existía delito en estos 3 escenarios. En la propia sentencia, la Corte Constitucional indicó cuáles eran los requisitos para acceder en cada una de estas causales. En el caso de violación o de incesto o de inseminación no consentida, la denuncia penal. En el caso de salud o peligro para la vida, la certificación médica, y en el caso de la inviabilidad fetal, también la certificación médica. Entonces, esto quedó establecido en la sentencia. La manera como la Corte llega a esta conclusión, pues es un análisis de, primero, respeto en principio al margen de configuración del legislador en materia de política criminal, pero indicando que en estas situaciones extremas había un claro choque con derechos fundamentales protegidos por la Constitución, y por lo tanto la Corte decidió entrar al análisis del tipo penal en estas 3 causales extremas. Aunque ya en la propia sentencia, en el año 2006, la Corte Constitucional de alguna manera no hizo un llamado, como lo ha hecho en otros temas y en otros casos, un llamado explícito, pero sí indicó que el análisis de constitucionalidad se limitaba a estas 3 causales extremas, pero que el legislador, en ejercicio de su potestad en materia de política criminal, podía considerar que no era delito en otras situaciones, en otros escenarios, o sea que dejó abierta la puerta, digamos, a que el legislador pudiera ampliar esa despenalización. Bueno, entonces, esto fue lo que pasó en el año 2006, que fue un gran hito en Colombia, pero lo que se terminó viendo, y ahí paso un poco a la segunda etapa, pues fue un escenario de muchísimas barreras de acceso en estas 3 causales de todo tipo. Estas barreras, bueno, en Colombia también hay un fenómeno importante que es el de la judicialización de muchas cosas, y en Colombia, digamos, hay un uso muy masivo de la acción de tutela, que no voy a decir que es equiparable al amparo en México por muchas razones, pero que busca la protección de derechos fundamentales por vía de una acción sencilla y rápida ante cualquier juez que se constituye en Colombia como un juez de tutela. Entonces, lo que pasó fue que hubo una cantidad, digamos, una masividad de tutelas para alegar barreras de acceso, y eso dio lugar que entre el 2006, que se dio la despenalización por la vía abstracta, y luego hasta el año 2018, la Corte Constitucional emitiera un montón de decisiones, ya no de constitucionalidad abstracta, sino decisiones individuales en casos de tutela que le llegaban y que la Corte Constitucional decidió revisar en una potestad que tiene, digamos, de seleccionar algunas tutelas para revisar y fijar estándares y tener la última decisión en esas tutelas, y seleccionó muchas tutelas vinculadas con barreras de acceso y pudo dar una serie de guías y parámetros en torno a esta problemática. Una de esas, por ejemplo, es una sentencia muy famosa sobre temas de objeción de conciencia. Bueno, también se
hubo otras sentencias vinculadas de constitucionalidad y de tutela donde se pudieron discutir particularmente barreras de acceso, pero el tema de las barreras de acceso fundamentalmente por la vía de la acción de tutela. Pero toda esta judicialización de las barreras de acceso llevó a que la Corte Constitucional en el año 2018 decidiera adoptar una sentencia de unificación para resumir, digamos, todos los estándares que había podido digamos, desarrollar en el contexto de esta revisión de tutelas por la judicialización de las barreras de acceso. Y esta es una sentencia muy importante porque lo que hace es un diagnóstico de cuáles son esas barreras de acceso. ¿Y qué hace la Corte Constitucional? Dice, bueno, hay como 3 tipos de barreras que se han identificado en Colombia, barreras de prestadores de salud o entidades prestadoras institucionalmente o profesionales de la salud individualmente. Otras barreras que tienen que ver con el comportamiento de funcionarios judiciales o administrativos y otro tipo de barreras culturales. Entonces yo les voy a contar algunas de esas barreras que son muy similares a las que contaban Rebeca y Sandra y que muestran que esto en definitiva es un problema regional. En cuanto a los modelos de causales que en la práctica pues hay que pelearse, después de ganar la batalla legal hay que estar peleándose en el día a día para que esto sea una realidad. Entonces, les voy a contar algunas de esas barreras que identificó la Corte Constitucional en esa sentencia de unificación, dentro de las vinculadas directamente con prestadores de salud, la realización de juntas médicas de revisión que no eran necesarias, que no estaban requeridas por la normativa, requisitos adicionales en general, ¿no? Que una entidad prestadora de salud decide que va a requerir más cosas de lo que realmente la normativa vigente exige. Ser reticente con las reglas de derivación o de referencia a otras entidades de salud cuando no está disponible el aborto en un centro hospitalario determinado, la ausencia de protocolos de diagnóstico en los centros de salud, el no reconocimiento de certificaciones médicas respecto de cada una de las causales en las cuales el aborto es legal, la negativa a entregar prácticas dilatorias, como la negativa a entregar las certificaciones médicas necesarias, la interpretación muy restrictiva de la causal salud, incluyendo únicamente salud física y no salud mental, el desconocimiento, la falta de capacitación de los funcionarios de salud, porque en la Facultad de Derecho, iba a decir, la Facultad de Medicina, no hay una capacitación sobre la práctica del aborto y las diferentes modalidades de la práctica del aborto, entonces un desconocimiento en cómo realizar la interrupción del embarazo, el uso indebido de la objeción de conciencia, el uso colectivo o institucional de la objeción de conciencia, por ejemplo, por la vía de acogerse a plantillas de adhesión genéricas o formato por parte de médicos que genera un uso masivo y colectivo de la objeción de conciencia, y la objeción de conciencia, aunque pueda considerarse, aunque pueda entenderse protegido dentro de un derecho de libertad de conciencia y religión, lo cierto es que no puede ser una barrera de acceso de un servicio legalmente permitido. Estas son algunas de las barreras identificadas que van directamente al personal de salud. Luego hay otras barreras identificadas respecto de autoridades que se niegan a recibir las denuncias, que cuando saben que esa denuncia va a ser utilizada luego para decir que se acceda al aborto en causal violación o en alguno de los otros delitos en los cuales no constituye delito el aborto. Entonces también una serie de barreras por parte de funcionarios judiciales y administrativos, y por otra parte una serie de barreras de carácter cultural en el contexto tanto de las denuncias o también en el contexto de la búsqueda de información sobre la interrupción legal del embarazo, en las cuales se dan unos juicios de valor o cuestionamientos a mujeres o niñas y se distorsionan la información sobre lo que realmente es legal o los requisitos que se necesitan para poder acceder a la interrupción. Entonces, todos estos, digamos, son solamente ejemplos de las muchísimas barreras de acceso que identificó la Corte Constitucional en esta sentencia de unificación, y que lo que viene a mostrar pues es que definitivamente este no es un panorama aislado,
De hecho, estos son los casos que llegaron a visibilizarse a través de una acción de tutela. Las mujeres porque no es tan común tampoco que una mujer que no tiene, que tiene una barrera de acceso decide iniciar una batalla legal nueva y decide iniciar una acción de tutela. En realidad lo que puede terminar pasando es que la mujer lo que hace es buscar un aborto clandestino, exponiendo su salud, exponiendo su vida. Pero digamos que el hecho de que haya aún considerando que estas eran las únicas barreras identificadas, ya mostraba un problema estructural bastante profundo que estaba visibilizado por la vía de esta judicialización de las barreras de acceso. Entonces aquí creo que, y pasando al tercer momento, que es el momento en el que se está ahora, y que dialoga un poco con el momento en Argentina, aunque en Argentina por la vía legislativa y no por la vía judicial, es bueno, pero ¿qué se hace con este panorama? ¿No? Se sigue luchando contra las barreras de acceso, peleando judicialmente caso por caso las barreras de acceso, empezamos a pensar cuál es el problema estructural y cómo resolverlo de manera más profunda, ¿no? Entonces, creo que aquí surge un tema importante, que es de lo que se está debatiendo en este momento, y es, bueno, de qué manera la vigencia del propio tipo penal, aun cuando estén las causales, de qué manera la vigencia del uso del derecho penal tiene unos efectos inhibidores de la información y tiene unos efectos de mantener un estigma sobre la interrupción del embarazo, de manera que la propia vigencia del tipo penal, aun cuando legalmente estén permitidas las causales, es uno de los factores que contribuye a el mantenimiento de estas barreras de acceso. Entonces, digamos que ahora, en este momento, estamos en Colombia en un tercer momento, que es el llamado movimiento Causa Justa, a través del cual se presentó una nueva demanda ante la Corte Constitucional, también una demanda abstracta de inconstitucionalidad, nuevamente respecto del mismo artículo 122 del Código Penal, el tipo penal de aborto, pero en este caso planteando, cambiando la narrativa jurídica, cambiando el problema jurídico ya no a situaciones extremas que dio lugar a la despenalización por causales, sino bueno, aquí la pregunta que se tiene que hacer la Corte Constitucional es el aborto debe ser regulado por el derecho penal o no, y si eso supera un análisis de constitucionalidad, y cómo se podría hacer ese análisis de constitucionalidad, que creo que es como un giro en el debate jurídico que abre el debate a un montón de otros temas y sobre todo abre el debate para salirse un poco de los estándares del normativo y ver la data, ver los datos de salud pública que tienen que informar una decisión sobre si el aborto tiene que seguir siendo un delito o no. Entonces, en este giro, digamos, del debate jurídico, que es una demanda que está ahora pendiente de decisión de la Corte Constitucional y donde tuvimos la oportunidad de intervenir en calidad de expertos, comentar algunos de los temas que permite este cambio de la narrativa jurídica, ¿no? Entonces, si la Corte Constitucional en Colombia decide que va a hacer nuevamente un análisis de proporcionalidad sobre cómo afecta sobre el uso del tipo penal, sobre el tipo penal de aborto en general, digamos que esta nueva perspectiva ya no enfocada en causales permite incorporar un montón de temas adicionales. Por ejemplo, cuando uno va a mirar, digamos, aún manteniendo que hay un valor importante en proteger la vida en gestación y que hay una, digamos, en un lado de la balanza está la protección de la vida en gestación como un valor importante e incluso como un derecho, si algunas de las constituciones lo incorporan como un derecho o como parte del derecho a la vida. Digamos, este nuevo debate no elimina, no saca de la discusión la protección de la vida en gestación, lo que hace es ponderarla con otros elementos. Entonces, ¿cuáles son esos otros elementos? Por ejemplo, cuando se plantea así, bueno, ¿qué es lo que busca el tipo penal de aborto? El tipo penal de aborto busca proteger la vida en gestación. Listo, eso es una finalidad legítima y nadie lo va a discutir, y esta nueva perspectiva no cambia la legitimidad de esa finalidad. El punto es, ¿logra esa finalidad? Para hacer un análisis de idoneidad. ¿Hay una relación de medio afín entre mantener un delito, el tipo penal de aborto, y proteger la vida en gestación? No. La respuesta es no. Y la respuesta es no, no especulativamente, la respuesta es no con datos empíricos. Hay muchos estudios que ponen en evidencia que mantener un tipo penal de aborto no reduce los abortos. E incluso la información contraria.
eliminar, o sea, los países que han eliminado el delito de aborto no han incrementado los abortos por el hecho de que se elimine el delito. Entonces, esa data es muy importante para ese análisis de constitucionalidad en el que se tiene que contrastar si la finalidad que se persigue, que es muy válida de proteger la vida en gestación, realmente se logra por la vía del delito, de mantener el delito de aborto, y la respuesta es no. No reduce los abortos, de hecho, cuando se liberalizan las leyes de aborto, no se incrementan los abortos tampoco. Entonces, la respuesta es negativa, no logra la finalidad que persigue. Por otra parte, hay medidas menos lesivas, hay medios menos alternativos, menos lesivos que el uso del derecho penal, por supuesto que sí, y eso también tiene data y se puede probar empíricamente, que es lo que permite nuevamente esta perspectiva, esta forma de abordar el tema o de abordar el problema jurídico de constitucionalidad. Por ejemplo, una política integral de acceso a información y acceso a anticonceptivos y educación sexual integral necesariamente tiene un impacto mucho más favorable en el verdadero problema de salud pública que hay detrás de esto, que es el embarazo no deseado. O sea, en el fondo, el verdadero problema de salud pública detrás de la necesidad de proteger la vida en gestación ante la posibilidad de que una mujer decida abortar es el problema de salud pública masivo de los embarazos no deseados. Y una política dirigida a disminuir los embarazos no deseados necesariamente va a redundar en la disminución de los abortos. Entonces, una política pública deliberadamente dirigida a reducir el problema real de salud pública puede tener un impacto mucho más favorable en la protección de la vida en gestación que mantener un tipo penal que realmente no sirve para nada, sino para criminalizar a las mujeres más pobres, que ya voy a ir a ese punto. Y justamente ese es el tercer punto. Digamos, no solamente no logra la finalidad que persigue, hay formas alternativas de regulación mucho más efectivas, pero incluso es aceptable constitucionalmente el saldo que deja el tipo penal de aborto, y me refiero por lo menos a dos saldos importantes con los cuales yo creo que se tiene que hacer contrastar en términos de derechos fundamentales. Primero, el impacto que tiene en materia de mortalidad materna, porque las mujeres terminan buscando un aborto clandestino y tiene un impacto necesariamente en la salud y en la vida de la mujer. O pone en riesgo severamente la salud y la vida de la mujer a mayor nivel, a mayor pobreza, a mayor vulnerabilidad, porque no tiene acceso a lugares privados donde se pueda practicar la interrupción del embarazo. Entonces, hay un saldo importante que en materia de proporcionalidad de lo que genera el tipo penal de aborto, que además no sirve para proteger a la vida en gestación, encima sí tiene un saldo muy grave respecto de las mujeres en materia de mortalidad materna, pero también en materia de discriminación, que es el impacto diferenciado que hay y que en esto la data no deja mentir sobre la criminalización. ¿Quiénes son las mujeres que realmente van a la cárcel por abortos o son procesadas por aborto? Son las mujeres pobres. Entonces, digamos, tolera la Constitución un tipo penal que tiene este tipo de impactos en materia socioeconómica y que encima no logra la finalidad que persigue. Bueno, esos son los debates que plantea en este momento esa nueva narrativa que presenta esta demanda y que, bueno, vamos a ver cómo resuelve la Corte Constitucional, pero yo quería dejar mencionado que es como un giro en la aproximación, ¿no? Un giro de vamos a justificar las causales y esa es una manera de argumentar y genera todos estos problemas y ahora en realidad lo que nos ha mostrado la situación en la región es que la mirada más adecuada podría ser esta otra, ¿no? ¿Cómo hacemos para utilizar los datos de salud pública, la evidencia empírica para demostrar que realmente este tipo penal no sirve para nada más que para criminalizar mujeres pobres y para generar mayor mortalidad materna sin que logre la finalidad de proteger la vida en gestación cuando hay otras alternativas. Entonces, y que incluso esas otras alternativas se inhiben por culpa del uso del derecho penal o de la obsesión de utilizar el derecho penal para este tema. Y ya lo último que quería mencionar, bueno, por supuesto que esto plantea otros debates, si hay personas en el público que digamos, que son expertos en derecho constitucional o en derecho constitucional comparado, pues obviamente se estarán preguntando si todo bien, pero no le corresponde esto al legislador, porque se tienen que meter las cortes en este tema, hay un tema de digamos, usurpación de funciones que tradicionalmente le correspondería al legislador. Bueno, en cada jurisdicción, por supuesto, hay mayor o menor, digamos, relevancia o injerencia o no injerencia en el sentido no negativo, pero
digamos, redireccionamiento de parte de las Cortes en cuanto a ciertos temas en materia de política criminal respecto de las potestades del legislador. Por supuesto, ese es otro debate, pero bueno, aquí lo que se plantea es cuántos años de omisión legislativa con este saldo grave en materia de derechos fundamentales puede tolerar la Constitución. Si el legislador, por tantos años, con tantos proyectos de ley que se caen y se caen y se caen, decide no actuar frente a este problema, que es un problema de derechos fundamentales, corresponde o no corresponde actuar a la Corte Constitucional y dar el paso adicional de salirse de un modelo de causales y decir la vigencia del delito de aborto es un problema, o por lo menos hasta ciertas semanas la vigencia del tipo penal de aborto es un problema de derechos fundamentales ya separado del modelo de causales. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Creo que este ejemplo que nos traes a la discusión sobre Colombia plantea, como tú dices, un giro en la perspectiva del abordaje constitucional que está teniendo lugar en la región y que es muy valioso para pensar hacia dónde vamos y dónde estamos y cómo vamos hacia esos caminos. Así que bueno, yo creo que agradezco mucho a las tres, ha sido excelente este abordaje de tener un poco sus distintas experiencias multidisciplinarias para poder traer entonces ahora este espacio de preguntas y respuestas. Agradezco muchísimo a todas las personas que han enviado sus preguntas y he hecho un poco un esfuerzo de categorizarlas, así que les prometo que vamos a intentar abordar todas. Creo que hay en general cuatro rubros, perdón. Uno que tiene que ver con la interrupción del embarazo en sí mismo, o sea, aspectos como el proceso de interrupción del embarazo y cómo se accede a la interrupción del embarazo. Después, algunas que tienen que ver con aspectos sociales, otras con justicia, es decir, el rol de los tribunales en este tema. Y por último, una sección grande sobre objeción de conciencia. Así que para empezar, si les parece, les voy a hacer una pregunta general a las tres, que me interesaría que las tres tomen en la forma en que han participado un tiempo para responderla y luego, si les parece, vamos a esas preguntas específicas. Y yo la pregunta que les quería plantear es primero, si ya hemos, como nos dijo Rebeca y nos compartió Rebeca, si hemos llegado a un estado de cosas actual en México en el que la Suprema Corte ya ha determinado que existe la protección constitucional de la interrupción legal del embarazo hasta un cierto término, ¿cuál es el reto principal entonces que ustedes identificarían en términos de cuestión jurídica, de regulación y de avances jurisprudenciales? O sea, ¿hacia dónde vamos? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, que está relacionada a esa, sería ¿qué efectos tiene en esa pregunta el federalismo? Es decir, México, como sabemos, es un estado federal que se divide y que tiene actualmente legislaciones en todos los estados. Y entonces, ¿cuál es el reto principal que plantea ese federalismo en cuanto a las competencias federales y locales y el avance que necesitamos para este tema de interrupción legal del embarazo? Así que esa se la plantearía primero a las tres y si quieren hacemos una ronda y luego ya vamos a las específicas que también he intentado pues categorizarlas en una panelista para poder ser más interactivos, si les parece. Así que primero, Rebeca, te paso la voz. Bueno, la primera pregunta de la Corte y de entonces dónde está el reto, o sea, yo creo que en términos de la Corte siempre se ha pronunciado a favor, o sea, tanto en los casos en particular como en estas acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, sobre todo en las acciones de constitucionalidad, se ha pronunciado en términos de que si un Estado decide despenalizar en estas 12 primeras semanas, eso va a estar amparado por la Constitución, pero no se ha dado el paso, o el paso, o sea, ¿cómo explicarlo? O sea, el paso jurídico o la discusión no se ha dado a, como por ejemplo lo estaba planteando ahora Silvia con el movimiento Causa Justa. O sea, no hemos llegado al punto en el que la Corte diga, no solo los estados, si quieren despenalizar, van a estar, esto va a estar constitucional, sino que no ha llegado tampoco al momento de decir, y no despenalizar es inconstitucional. O sea, creo que en términos judiciales o del Poder Judicial en México falta un pronunciamiento como un poco que vaya más allá a decir
eso, no solo si quieres despenalizar va a estar bien, sino que además tienes que despenalizar, o mientras no despenalices vas a estar violando los derechos de las mujeres. En los otros casos que han sido de mujeres en particular a quienes se les ha negado el acceso, pues ha sido ya por causales que ya están reconocidas. En el caso de Margarita, era una causal que es muy interesante porque Margarita vive en la Ciudad de México, pero ella era derechohabiente del ISSSTE. Entonces, en la Ciudad de México existe la causal salud en el Código Penal del DF, pero en el Código Penal Federal no. Y entonces, a pesar de que ella estaba en territorio de la Ciudad de México, el ISSSTE dijo, no, pero pues es que a mí eso me da lo mismo porque yo soy federal, soy una institución federal y entonces no te puedo hacer un aborto por causal salud. Y entonces, cuando llegó esta discusión a la Corte, sin necesidad de meterse en esto ámbito de competencias territorial, la Corte dijo, bueno, sea como sea, cuando esté en riesgo la salud de la mujer y para resguardar su salud necesita un aborto, este aborto se le tiene que hacer. Y eso lo pensaba también ahora con la intervención de Sandra y que sí, que con toda razón yo comparto su crítica de decir, o sea, ¿por qué en causal salud vamos a necesitar el visto bueno de 2 médicos? O sea, como que esto sigue replicando el estereotipo de que ni siquiera nosotras sabemos qué es lo mejor para nosotras en términos de nuestra salud. Y entonces seguimos necesitando el permiso de un tercero, y además del gremio médico, que sabemos que pues también tiene sesgos súper patriarcales, para que aún cuando esté en riesgo nuestra salud, sea un médico quien diga, bueno, sí está en riesgo su salud o no está en riesgo, sin tomar en cuenta pues justamente que la salud va más allá de lo físico y que nosotras somos quienes sabemos mejor lo que necesitamos para vivir tranquilas. Entonces, sí, en esa parte creo que del judicial faltaría dar ese pasito a decir el estado de las cosas está mal, es inconstitucional. Esperemos que pronto se dé esa discusión. Y el reto también está pues en la voluntad política y en que siempre ha habido, pero sigue habiendo movimientos antiderechos, que así como nosotras estamos ahí insistiendo con argumentos y con datos sobre por qué despenalizar el aborto es una urgencia de derechos humanos, pues también siempre hay otros grupos tergiversando estos argumentos y estos datos. Y entonces eso hace como todavía más difícil que sobre todo en los congresos locales, que eso ya está más relacionado con la segunda parte de la pregunta sobre el federalismo, hace más complicado que en los congresos locales se pueda dar como un pasito más. O sea, nosotros vemos un avance porque creo que hasta hace unas cuantas legislaturas no veíamos tantas iniciativas de despenalización como vemos ahora, aunque sabemos que la mayoría o que muchas es difícil que terminen en una reforma como tal, pero creo que el hecho de ya estar llevando los debates más serios o más allá de las causales, sino ya en términos de mínimo de las 12 semanas, que eso, o sea, creo que siempre hablamos de las 12 semanas porque fue como lo que ya resolvió la Corte, pero los abortos se necesitan en todo el momento del embarazo, más allá de las 12 semanas. Siempre en todo el momento del embarazo va a haber diferentes circunstancias por las que una mujer decida que no quiere continuar con ese embarazo, pero la discusión acá creo que sobre todo por la Ciudad de México y por la Suprema Corte como que siempre ronda en las 12 semanas y creo que por eso se han presentado cada vez más iniciativas, pero sin duda falta, pues sí, más voluntad política en los congresos. Yo confío mucho que con esta marea verde y con activistas en prácticamente todo el país vayamos avanzando. Y creo que mientras esté nuestro arreglo pues jurídico como está en la Constitución, en la que es facultad de los estados, de cada entidad federativa regular la materia penal, pues tendremos que seguir apostándole a esa parte. Y que la única forma de conseguir una regulación nacional sería pues obviamente a través de una reforma constitucional en la que se le quitara esa facultad a las entidades y pasara a ser facultad del Congreso de la Unión. Y en ese supuesto el Congreso de la Unión no podría dar un paso atrás, o sea, el mínimo que debería de tener el piso son las 12 semanas que actualmente existen en la Ciudad de México y en Oaxaca. Y eso como un mínimo, o sea, no como un máximo ni como una obligación hasta ahí,
sino como el mínimo eso y las causales. Pero pues mientras no pase eso, la lucha seguirá siendo en lo local. Muchas gracias, Rebeca. Paso la voz a Sandra. Sí, pues hay un ejemplo súper claro, pues yo soy casada con una chica, el matrimonio igualitario. Se supone que te puedes casar ya a nivel nacional, que ya está dicho y todo. Pero aquí en Nuevo León, por ejemplo, y en otros estados, no es así, no se reconoce y se batalló muchísimo, muchísimo para que aquí se pudiera reconocer. Me acuerdo toda esta lucha que se realizó aquí en Nuevo León, precisamente donde compañeras fueron a casarse y bueno, lo que hicieron fue cerrar la oficialía para que las pudieran casar, tuvo que venir la orden del gobernador y todo, y te quedas, a ver, si ya es legal en todo el país, querida. Entonces, sí, definitivamente debe de haber, por supuesto, una voluntad política y también una voluntad social de nuestros legisladores, que no piensen con su religión, sino que piensen con su trabajo. Y su trabajo es ese, legislar, punto. Nada más, o sea, creo yo que deberían realmente trabajar personas en el Congreso de verdad que no tengan una creencia o que, no sé, se me ocurre en un mundo ideal que en cuanto estén entrando al Congreso se les quite las creencias, ideologías y todo eso y puedan realmente hacer su trabajo. Porque lo veo tan sencillo como esto. ¿Cómo es posible que el matrimonio igualitario todavía nos esté costando tanto? Que hay oficialías que se niegan aquí en Nuevo León a que se realice. Ahora imagínense el aborto, o sea, todo lo que nos falta, un chorro, obviamente. Y obviamente esto que han traído algunos legisladores aquí en Nuevo León y en otros estados, con esta adición sobre la protección a la vida desde la concepción, pues nos habla totalmente de un retroceso, más que de un avance. O sea, vamos para atrás. Es ilógico que eso sea así. ¿Por qué? Porque no están viendo ni lo científico. O sea, hay estudios científicos que se llevan, por ejemplo, a partir de células madre, a partir de embriones. ¿Y qué está pasando con eso? Si realmente quieren aplicarlo, pues todas estas clínicas desaparecerían, por ejemplo. Entonces, creo yo que lo que falta totalmente es la voluntad, sí, política, definitivamente, pero también esa voluntad social que tengan de hacer un cambio. Y ahorita estamos precisamente ya en campañas, ¿verdad? Ya estamos en campañas, entonces vamos a ver qué piensan todas las personas. Sé que tienen miedo de decir, soy totalmente pro aborto. Y pues vamos a ver qué viene, creo yo. Muchas gracias, Sandra. Y por último, Silvia, no sé si puedes compartirnos qué piensas. Sí, no, muy brevemente, creo que o sea, el tema de federalismo en México plantea cuestiones distintas a las que plantea en otros países, por ejemplo en Argentina, que también es un país federal, pero con la, digamos, ventaja que el Código Penal pues es un único Código Penal y no hay códigos penales en cada una de las provincias, aunque sí procesales penales, pero el Código Penal es uno solo. Entonces eso favorece un poco o genera que el federalismo sea un problema menor o por lo menos no el mismo problema que tiene México. Entonces, un poco lo que ha pasado, sobre todo en Argentina, que es Estado federal, es diferentes protocolos, o sea que cada provincia tiene sus protocolos para acceder, bueno, ya no, bueno, ahora vamos a ver cómo se va a implementar la nueva ley, que para los que no están al tanto, hasta a fines de año se despenalizó el aborto en Argentina hasta las 14 semanas. Bueno, no se dice mucho esto, pero la promesa de campaña era despenalizar y legalizar. Al final se terminó despenalizando y legalizando, pero hasta las 14 semanas. Bueno, el punto es que antes que tenían un modelo de causales también, el problema tenía que ver más bien con diferentes protocolos a nivel provincial, pues que también podían en la práctica poner más requisitos, exigir más cosas, y eso también generaba
ha generado la necesidad de judicialización de los protocolos. Entonces el federalismo sí o sí es un problema, digamos, adicional, o genera un poco de problema adicional al entramado de cuestiones jurídicas, aunque diferente. Entonces, un poco diferente a lo de México, Argentina tiene un único código penal, que no es el problema de México. Por otra parte, Estados Unidos es el otro ejemplo, pero donde, aunque cada estado tiene, digamos, potestad en materia penal, hay una, o sea, por vía de interpretación, en una decisión de la Corte Suprema de Justicia, establece unos mínimos dentro de los cuales no se pueden salir los estados. Y ese mínimo, pues, es que en el primer trimestre del embarazo no se puede prohibir, o sea, es un derecho el acceso, digamos, protegido por la Constitución Federal, es un derecho el acceso al aborto. En el segundo trimestre hay un poco más de margen para los estados, y luego a partir más adelante, pues los estados sí lo pueden prohibir de manera absoluta, pero siempre dejando que dentro de ciertas causales igual sí se permita el aborto. Entonces es un modelo en el cual es un estado federal donde, parecido a México, hay potestad penal para los estados, pero con un claro límite constitucional claramente establecido judicialmente, que creo que es a donde México no ha llegado a establecer ese claro mínimo constitucional de la Constitución de la Federación, dentro del cual los estados no se pueden mover, ¿no? Pero pues quería mostrar como otros dos situaciones de estados federales y los debates que plantean. Muchísimas gracias, Silvia. Y entonces, para una última ronda, que tenemos todavía 15 minutos, lo que he hecho es el esfuerzo de las preguntas que se han planteado a través del chat y a través de la modalidad de preguntas y respuestas, categorizarlas y plantearlas para cada una de ustedes, y cada una de ustedes tiene 2 preguntas. Así que voy a empezar con exponer todas las preguntas y luego les pasaré la voz. Entonces, para Rebeca, una pregunta sobre, creo, aspectos sociales que tienen que ver en este tema, y dice: ¿cuáles son las estrategias para mitigar el acoso de grupos de ultraderecha en las clínicas y consultorios de interrupción legal del embarazo? Esa es una primera pregunta y creo que un poco te referiste a eso ahora, así que bueno, esa es una primera pregunta. Y la segunda tiene que ver más con el aspecto de justicia. Y dice la pregunta: ¿cómo evitar que las autoridades jurisdiccionales intervengan en los tiempos de resolución para que se pase el tiempo y la persona no pueda acceder a la interrupción legal del embarazo? Es decir, hablar un poco del proceso, del rol que tienen los tribunales en este tema. Para Sandra hay 2 preguntas, ambas que tienen que ver con el acceso a la interrupción del embarazo. Dice la primera pregunta: he visto mucho en redes cómo pasan unas recetas o medicamentos que te ayudan a abortar desde tu casa. ¿Qué tan verídico es eso? Y si existe alguna información cierta sobre esto. ¿Se sigue considerando como aborto clandestino, sí o no? Y creo que eso tiene que ver un poco con lo que expusiste sobre el aborto autogestivo. Entonces, un poco que nos puedas hablar de esto, Sandra. Y dice la segunda pregunta: ¿necesitan las niñas y adolescentes el permiso o acompañamiento de sus padres para acceder al aborto en Nuevo León? Esa es la segunda pregunta para Sandra. Y por último, para Silvia, 2 preguntas que tienen que ver con objeción de conciencia. La primera dice: me intriga el saber si en los lugares donde ya está despenalizado el aborto, los doctores pueden, mediante la objeción de conciencia, negarse a practicarlo aun cuando sea un derecho fundamental. ¿Podría limitarse dicho derecho cuando estos, es decir, los doctores, pertenezcan a instituciones gubernamentales o públicas? Y la segunda dice: ¿cómo podemos garantizar que haya más médicos no objetores de conciencia en los hospitales públicos? En los públicos no hacen la interrupción legal del embarazo, pero en los privados sí, y carísimo, y con pésimas prácticas. Entonces, esa fue la segunda pregunta. Así que inicio con Rebeca, para luego seguir con Sandra y cerrar con Silvia. Y bueno, nada, agradecerles a quienes siguen aquí. Ya por último, esta ronda de respuestas. Muchas gracias, Rebeca. Pasamos contigo. Gracias. Pues la primera pregunta la puedo contestar, pero estoy segura que Sandra también tiene más experiencia en esa parte. Creo que o sea, lo que es vital también es recordar que es obligatorio hacer que las mujeres conozcamos que es nuestro derecho el aborto, hasta ahora como está por causales. Y que entonces, o sea, el hecho de que haya personas afuera de las clínicas
muchas veces hasta se hacen, o sea, hasta estéticamente pues se hacen pasar como muy parecido a las clínicas de aborto, como para captar a las mujeres y hacerlas creer que en realidad son personas de la clínica, pero ya a la mera hora te das cuenta que no. Creo que todo esto es una demostración de que el Estado está fallando en su deber de promover los derechos humanos y en este caso en el deber de promover el acceso al aborto y de que las mujeres de verdad estén teniendo toda la información de dónde sí se prestan los servicios, dónde no, y de que no tienen por qué estar siendo acosadas en el ejercicio de un derecho, así como no deberíamos de ser acosadas en ningún aspecto de la vida. Como tal de estrategias, tengo conocimiento que en Estados Unidos sí se han emprendido estrategias jurídicas como para por lo menos tener un espacio como mínimo, ¿no? O sea, alrededor de las clínicas y que no estén como tan cerca estas personas pues, que acosan. Pero pues creo que también en el aspecto social ejercen un trabajo súper importante las acompañantes eh, que van con las chavas a las clínicas y que justamente las protegen y están ahí ocupando y haciendo un poco el trabajo que le tocaría al Estado de asegurar que ellas obtengan la información correcta y puedan tener este acceso. Sobre la segunda pregunta, no sé si se referían como en específico como a casos de violación o a qué tipo de casos, o sea, para que las autoridades jurisdiccionales no sean como las que estén dilatando los procesos y obstaculizándolos. Eh, Creo que justo o sea, en el caso de violación, saber que la Ley General de Víctimas lo establece como el aborto, como un servicio de atención médica de emergencia. O sea, no es como un servicio de atención médica así nada más a los que tienen las víctimas, sino que está en el catálogo del artículo, no me acuerdo si es el 31 o el 35 de la Ley General de Víctimas, en el que viene este catálogo de servicios de atención médica de emergencia para víctimas, y ahí está el aborto y que o sea, la verdad es que actores jurisdiccionales no tienen vela en el entierro, salvo cuando haya una negativa, y también saber, nosotras en Gire en algún momento nos topábamos cuando litigábamos estos casos de negativas de acceso y llegaban a jueces de distrito, era muy común que justamente como que se tardaran en decidir y ya para cuando le entraban al fondo, pues estas mujeres ya habían abortado con abortos autogestivos o con acompañamiento a la Ciudad de México, y entonces los juzgadores decían, no, pues ya se sobresee porque ya no hay materia, porque igual esta persona ya abortó y entonces ya no hay nada que decidir, ya se queda sin materia el asunto. Pero ese bachecito ya fue superado con estos casos los casos de violación de la Suprema Corte, porque en ambos la Corte ni siquiera se metió a investigar más allá de si estas mujeres víctimas sí habían abortado con sus propios medios o no, sino que se quedaron en el hecho, o sea, justo en el hecho que se está impugnando en el acto a partir del cual se promovieron las demandas de amparo, y ya dijo como ese acto fue violatorio de derechos humanos. Y todo lo que esté pasando fuera de ese acto, pues es fuera del juicio y pronunciarse al respecto. Y pues sí, y lo mismo pasó también en el caso de Margarita, de Causal Salud, más enfocado en el acto y en el acceso a la justicia, obviamente después de que ese acto violara sus derechos humanos, más allá de que dependa de un juez el acceso al aborto o no. Y en todo caso también nosotras hemos emprendido, esto más en casos de violencia obstétrica, pero justo como ya también lo decía Sandra, o sea, la negativa de aborto también es violencia obstétrica, al final de cuentas es una negación de derechos reproductivos y una negación de servicios durante el embarazo, parto o puerperio. Nosotras para otros supuestos y otros hechos de violencia obstétrica sí hemos promovido amparos y suspensiones para que se preste el servicio, entonces esa también podría ser una estrategia a explorar. Hasta ahora nosotras no lo hemos hecho solicitando suspensión para que se preste el servicio de aborto por causales que no sean de violación, pero también es algo que se podría explorar bajo el paraguas
violencia obstétrica y de saber que la negativa de aborto pues atenta en contra de la integridad de las mujeres. Muchísimas gracias, Rebeca. Y bueno, ahora Sandra, quizás nos puedes hablar un poco más de esas barreras, de esas prácticas en Nuevo León que tienen que ver con la pregunta. Muchas gracias. Sí, claro. Bueno, ¿con cuál pregunta? Es que iba a contestar la de las recetas. Sí, ambas, tanto la de la receta como la de la autorización. Perfecto. Sí, precisamente, sí, en redes sociales hay mucha información y que ponen recetas mágicas realmente, o medicamentos también, se lucra muchísimo con ello, pero no, yo lo que recomiendo siempre, y lo recomendábamos desde que comenzamos la red, es que se acercaran con personas que tuvieran redes, con personas que supieran sobre este tema, pero sobre todo, si ya lo estás buscando precisamente en redes sociales, pues no cuesta nada hacer una investigación un poquito más exhaustiva y que está muy disponible precisamente, que buscar en la Organización Mundial de la Salud. Nosotros el acompañamiento que damos precisamente con los medicamentos es el protocolo que viene de la OMS, así de sencillo. Y la OMS precisamente menciona que los abortos autogestivos se pueden considerar, se pueden hacer, se puede conseguir el medicamento en farmacias, el misoprostol es de venta libre. Claro que para que sepamos también cómo andamos aquí, hay farmacéuticos que se niegan a vendértelo, pero ese no entra dentro de ningún tipo de vaya, de medicamento con que tiene que tener prescripción. Es de venta libre y sin embargo hay algunas veces que sí lo niegan. Entonces lo que pues ahí buscamos algunas estrategias para poderlo conseguir y lo que me encanta es que cada día las mujeres de verdad y las adolescentes se están informando más. A mí me tocó un caso acompañar de una chica de 16 años. Ella se informó cómo iba a tener su aborto, mandó comprar el medicamento a Ciudad de México, no sé a dónde, pero ella lo recibió y lo recibe en casa de su vecina. Entonces viene su vecina y le dice a sus papás y bueno, me llama ella por teléfono y me dice, Sandra, y yo dime, dice, oye, es que necesito acompañamiento. Yo así como no, iba a empezar a decirle pues cómo las recibimos y me dice, no es para mí, es para mis papás. Yo ya sé cómo hacerlo y ya tengo el medicamento y yo, órale, 16 años, o sea, de verdad, me sorprendió muchísimo cómo pudo ella investigar un poco más. Sí, se siguen considerando abortos clandestinos, pero ahora precisamente que la Organización Mundial de la Salud, que organizaciones como IPAC ya lo llaman, que es un aborto autogestivo, en tu caso un aborto clandestino informado, no quiere decir nunca que va a ser algo inseguro. Lo inseguro recae cuando no tienes la información científica y confiable, entonces vamos buscando esa información. Por otro lado, la otra pregunta era sobre las niñas y adolescentes que si pueden abortar. Bueno, pueden abortar por medio de un buen acompañamiento. Habemos varias redes aquí en Nuevo León, pero si se referían precisamente a la NOM 046, sí pueden abortar, definitivamente. O sea, si estamos hablando de la causal violación, por supuesto que tienen todo el derecho de hacerlo y se los deben de dar. Y eso lo vimos, como les comentaba, en la reforma del 2016, la NOM 046. Y bueno, si quieren buscar, hay muchísimas redes. Yo creo que ahorita ya en Nuevo León vemos como unas 6, 7 redes de mujeres organizadas para brindar el acompañamiento. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Y para cerrar ya con Silvia sobre las preguntas de objeción de conciencia, te paso la voz, Silvia. Gracias, Iván. Bueno, yo voy a plantear los temas de objeción de conciencia más desde la perspectiva pues, regional. Entiendo que en México está regulado en la Ley General de Salud y de hecho la regulación en términos normativos pues no pareciera demasiado
problemática. De hecho, a diferencia de otros países como Chile, se prohíbe la objeción de conciencia institucional. Digamos, por lo menos hay varias medidas que tratan de salvaguardar que el ejercicio de la objeción de conciencia no vaya a ser una barrera de acceso para las mujeres. Entonces, quizás algunos de los debates que se dan a nivel regional y que hay diferentes experiencias en diferentes países es, bueno, la objeción de conciencia es individual o institucional. Por supuesto que cuando se establece que la objeción de conciencia se puede ejercer de manera colectiva o institucional, pues hay muchísimo más riesgo de que la objeción de conciencia se constituya en una barrera grande de acceso, ¿no? Entonces, hay varios países que claramente han, digamos, decidido regular que la objeción de conciencia no se ejerce de manera institucional. Y eso lo apoyan también los estándares internacionales. Otro tema es, bueno, la objeción de conciencia no implica que la persona que a nivel individual va a ejercer la objeción de conciencia no está obligada a dar información sobre lo que es legal y cómo acceder a lo que es legal. O sea, es decir, no puede un médico, no debería poder, porque ahí entra en conflicto con el derecho de quien va a acceder al aborto, no puede decir, yo no voy a dar ninguna información de nada vinculado con esto y simplemente dejar a la persona en un total limbo informativo sobre a lo que puede tener acceso o no. Entonces, una cosa es que el personal de salud considere que entra en conflicto con sus creencias religiosas o con su conciencia practicar el aborto, pero otra cosa es que utilice esa protección que la legislación le da para negarse a dar información sobre lo que es legal. Entonces ese es otro tema importante. El tercero, pues es que creo que es el mecanismo más importante para evitar que la objeción de conciencia se convierta en una barrera de acceso es la obligación de derivar. La obligación de derivar en tiempo inmediato a la persona a otro prestador de salud o a otro centro de salud donde se le vaya a practicar el aborto. Algunos países han incluido, por ejemplo, la necesidad de establecer un registro de objetores, de manera que anticipadamente los centros de salud sepan quiénes de su personal de salud son objetores, no son objetores, y el Estado, como rector de la política en salud y el sistema de salud, pueda tener un conocimiento amplio sobre quiénes son objetores y quiénes son objetores, de manera que estas dinámicas de derivación pues sean mucho más efectivas y mucho más fluidas, ¿no? Entonces, ya he escuchado que algunos consideran que el registro de objetores es violatorio de la intimidad de las personas, pero bueno, yo creo que también es el ejercicio de la objeción de conciencia en sí mismo puede constituir es una manera de decirle a una persona, yo no te voy a prestar un servicio legal porque no lo quiero prestar. Entonces, si quieres una protección legal y constitucional a esa decisión, que puede ser válida, también tienes que estar dispuesto a un nivel de injerencia en tu vida privada y en tener que registrarte como objetor, ¿no? Esa es obviamente mi opinión personal, pero bueno, también hay el tema del registro, de contar con un registro de objetores, que puede ser otra medida dentro de la política del Estado para asegurar que la objeción de conciencia no sea una barrera de acceso. Y luego, lo que conecta con la segunda pregunta, ya las medidas un poco más agresivas o deliberadas de asegurar, digamos, que en cada centro de salud haya personal no objetor siempre disponible para practicar el aborto. Y si eso, o por ejemplo, una política de empleo que exija directamente que la persona que se va a contratar esté dispuesta a practicar abortos, si eso es discriminatorio, si no es discriminatorio. Bueno, yo personalmente creo que no lo es, que identificado en un sistema de salud determinado que el ejercicio de la objeción de conciencia es una barrera de acceso, me parece que pasa perfectamente un juicio de proporcionalidad, una política que establezca claramente que se va a contratar a una persona para prestar un servicio público que esté dispuesto a prestar los servicios públicos legalmente previstos y legalmente permitidos, ¿no? Y de hecho sobre esto hubo un caso muy interesante de la Corte Europea de Derechos Humanos el año pasado, contra Suecia, en el cual dos parteras no fueron contratadas porque no estaban dispuestas a practicar abortos y presentaron un caso a la Corte Europea de Derechos Humanos, y la Corte Europea de Derechos Humanos ni siquiera le dio trámite, o sea, lo consideró
bueno, le dio trámite, pero lo considero inadmisible, es decir, considero que ni siquiera pasaba el estándar mínimo de caracterizar una posible violación de derechos fundamentales y que en el marco de una política estatal de asegurar el acceso al servicio, a un servicio de salud legalmente permitido, los estados tenían un margen amplio para adoptar este tipo de medidas en las políticas de contratación del personal de salud. Entonces quería dejar solamente ese antecedente mencionado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Silvia también por esta respuesta sobre un aspecto tan relevante como la prestación del servicio de salud y la objeción de conciencia. Y creo que con esto cubrimos todas las preguntas que fueron planteadas por el público. Nuevamente les agradecemos a Rebeca, a Sandra y a Silvia por estar el día de hoy con nosotros en esta cartelera feminista que organiza el PIGE. Y recordarles a todos quienes nos han acompañado, a todos y a todas, que la cartelera sigue con actividades el día de mañana y el resto de la semana y que les invitamos a que sigan participando de estos espacios. Así que muchísimas gracias, buenas noches y ya no sé, Pame, te paso la voz para cerrar, pero les acompañamos y les agradecemos muchísimo. Nada, agradecerles nuevamente, sobre todo a las panelistas por compartir este espacio con nosotras y nos vemos mañana para continuar con nuestras actividades en el panel de Mujeres y Territorio a las 7 de la noche. Gracias a todas. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. No, gracias. Gracias, bye bye.